Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todas y todos. Muchas gracias por estar en un evento académico más de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy es un placer que iniciemos el curso de test de proporcionalidad en la justicia electoral. Y bueno, pues para comenzar con este curso, tenemos un conversatorio inicial denominado El origen del test o examen de proporcionalidad en la justicia constitucional. Mil gracias por estar aquí con nosotros en la plataforma, quienes están inscritos y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues para iniciar este conversatorio, tenemos a dos invitadas de lujo, dos invitadas de honor, a quien les agradezco estar con nosotros, la doctora Laura Clérico y la doctora Tania Groppi. Muchísimas gracias, estimadas doctoras, como siempre, por estar en nuestras actividades académicas. Les doy la más cordial bienvenida. Y antes de cederles el uso de la voz, voy a permitirme leer su síntesis curricular. Voy a ver una brevísima síntesis de su síntesis. La doctora Laura Clérico es abogada egresada por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con un Magister Legum y el título de doctora en Derecho por la Universidad de Kiel, Alemania. Ha escrito libros y artículos sobre temas de derechos humanos y constitucionales, examen de proporcionalidad y de igualdad, perspectiva de género y teoría del derecho, destacando notas y preguntas sobre los usos del derecho comparado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la inclusión de la cuestión social en la perspectiva de género, notas para reescribir campo algodonero. Actualmente es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires y profesora visitante de Derecho Constitucional Comparado y Derechos Humanos en la Universidad de Erlangen-Nürnberg, Alemania. Ahora la doctora Tania Groppi es catedrática de Derecho Público en la Universidad de Siena. Es vicepresidente del Grupo de Expertos Independientes sobre la Carta Europea de Autogobierno Local del Consejo de Europa y asesor legal en materia constitucional del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa. Es miembro de diferentes asociaciones y revistas en temas de constitucionalismo, de derecho público y derecho comparado. Ha sido profesora invitada en muchas universidades y ha realizado actividades de investigación y participó como conferencista en universidades y tribunales constitucionales en diversos países del mundo. Ha sido asesora legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, del Gobierno Regional de Toscana, de la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa y de Democracy Reporting International. Es autora de varias obras sobre temas de justicia constitucional, federalismo, gobierno local y construcción de constituciones. Muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Y bueno, pues para iniciar este conversatorio sobre el origen del test o examen de proporcionalidad en la justicia constitucional, voy a cederle el uso de la voz en primer lugar a la doctora Tania Groppi. Por favor, adelante, doctora, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañan hoy y sobre todo muchas gracias a la escuela y muchas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, con el que como Universidad de Siena ya tenemos una relación muy bien establecida y siempre es un gusto compartir estos eventos. Mejor sería estar en presencia, como siempre digo, pero esto es la única posibilidad que tenemos y aquí estamos continuando nuestra tan fructífera relación académica y de colaboración. Así es un gusto. Y voy a presentar el tema de nuestra mesa hoy del test de proporcionalidad en una perspectiva comparada como una verdadera introducción de un curso que se desarrollará en muchas etapas, profundizando mucho este tema, este concepto, también en el derecho mexicano y en los temas electorales. Tengo una presentación PowerPoint
que voy a compartir. Espero que ya se pueda ver. Ya Pueden... se ve, doctora. Perfecto, que verdaderamente empieza por una introducción muy general porque, a este principio que estamos examinando hoy y en este curso, que es un principio que se ha considerado como un principio universal, un principio, se dice, inherente al constitucionalismo mismo. Es decir, en el Estado democrático pluralista, donde existen diferentes principios, diferentes intereses, diferentes valores que tienen que vivir juntos, y esta es la diferencia entre el Estado democrático pluralista del siglo XX y el Estado burgués del siglo XIX. En el Estado democrático pluralista, donde tenemos que vivir juntos con todas las diferencias, los principios, intereses, valores tienen que buscar un balance. Y es allí, dentro de este balance, que se sitúa el principio de proporcionalidad. He indicado aquí varios autores muy conocidos, algunos verdaderamente muy conocidos, como Alexi, que ha dedicado, alemán, que ha dedicado muchos trabajos al principio de proporcionalidad. Él se refiere a este principio como un principio que es necesario para optimizar los diferentes derechos que en su visión, que es muy conocida y no voy ahora a profundizarla, se considera como principios que tienen que buscar un equilibrio. Y se ha dicho, Vitti, aquí voy muy rápido sobre estos temas tan generales, que la proporcionalidad es el principio del Estado de Derecho supremo, de Ultimate Rule of Law. En el marco del derecho de la Unión Europea, la profesora de Burka ha relacionado el principio de proporcionalidad con la necesidad de justificar, ya veremos más allá, volver este concepto, las limitaciones de los derechos. Y Vicky Jackson, en su perspectiva comparada sobre derecho global, ha considerado el principio de proporcionalidad también como un principio que más allá del constitucionalismo se relaciona con el sentido común, con un ideal universal de justicia. Así, sí, un principio inherente al constitucionalismo, pero quizá no solamente al constitucionalismo, a la justicia. Si pasamos desde el principio a la positivización de este principio, al derecho positivo, aquí tenemos que introducir una definición un poco más precisa, según la cual me parece poder tomar la definición más difusa, más aceptada, y la tomo desde la obra que a mí me parece, después de casi 10 años de su publicación, sigue como la obra más importante en derecho comparado sobre este tema, que es la del antiguo presidente de la Corte Suprema de Israel, Aaron Barak. Lo indico aquí en esta página, Proportionality, el libro. Así que es la proporcionalidad, es un conjunto de reglas que determinan las condiciones para una limitación de derechos protegidos.
así, estamos dentro del marco de la limitación de derechos. Y es verdaderamente el pilar de la protección de los derechos en muchas democracias occidentales, pero más allá, en todo el mundo. Porque esto también es un elemento a destacar, la proporcionalidad se considera en muchas obras de derecho comparado como el principio que ha sido objeto de un verdadero trasplante legal, pero no solamente, es el trasplante legal más exitoso del siglo XX. Y aquí pueden ver una cita más de una obra sobre justicia constitucional, derecho global. Es decir, el principio de proporcionalidad se ha convertido en uno de los elementos fundacionales del constitucionalismo global. Es decir, uno de estos principios que se encuentran en todos los países del mundo como consecuencia de una circulación de ideas jurídicas. Vamos a ver ahora un poco más de cerca la proporcionalidad en el derecho positivo, empezando por los textos constitucionales. Después veremos que la proporcionalidad se ha desarrollado también en países donde los textos constitucionales no contienen ninguna referencia expresa ni ninguna cláusula que se parezca al principio de proporcionalidad, pero sí se ha desarrollado por vía jurisprudencial. Pero hay textos constitucionales que hacen referencia al principio de proporcionalidad. Sea con cláusulas como en esta parte he destacado, que mencionan expresamente el principio en algunos países, como Suiza, Grecia, Túnez, sea hay cláusulas de limitación de derechos que pueden propiciar la proporcionalidad sin mencionarla directamente. Y también hay cláusulas que, aunque si no la mencionan directamente, incorporan todos los detalles de este principio. Todas estas cláusulas pueden ser, sea cláusulas de limitación generales de derechos, sea cláusulas específicas que se refieren a unos derechos. Tenemos que añadir, y ya lo veremos, que la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad, se encuentra también en tratados internacionales de derechos humanos. No he hecho referencia en esta presentación a América Latina, ni a constituciones, ni a la Convención Interamericana, porque he dejado esto para los participantes, para su conocimiento y quizá que pueden hacer preguntas y comparar lo que yo ahora presento con lo que conocen de América Latina. Así, muy rápidamente, solamente como ejemplo, algunas constituciones que
contienen cláusulas limitativas de los derechos que no incorporan directamente el principio de proporcionalidad, pero pueden propiciar el desarrollo jurisprudencial de este principio. El ejemplo quizá más conocido es lo de Canadá, donde la Carta Canadiense de Derechos y Libertades de 1982, este es el artículo primero, contiene la cláusula limitativa general que hace referencia a las restricciones razonables prescritas por la ley y cuya justificación pueda demostrarse en una sociedad libre y democrática. Esta cláusula ha propiciado la jurisprudencia y sobre todo aquí hago referencia al caso muy conocido como caso asunto Oaks, donde la Corte Suprema de Canadá introduce el test de proporcionalidad, un test que se parece mucho a lo que veremos pronto de Alemania y que, según muchos autores, se ha importado por el Chief Justice Dixon de su conocimiento del derecho alemán. Otros países que pero no voy a desarrollar con cláusulas limitativas de los derechos que pueden propiciar el principio de proporcionalidad son los que se pueden ver aquí en esta página. Sí quiero añadir algo sobre África del Sur. Esta constitución tan interesante de 1996 que verdaderamente incorpora todos los principios desarrollados por el constitucionalismo de la democracia pluralista de la segunda mitad del siglo XX. Entre estos principios encontramos la cláusula general de limitación de derechos, que pueden ver aquí, que no voy a leer, que no menciona la palabra proporcionalidad, pero sí incorpora todos los elementos del examen de proporcionalidad que en esta época, estamos hablando de 96, ya se había desarrollado en la jurisprudencia de muchos países, empezando por Alemania, como veremos, y después, ya lo mencioné, Canadá. Así, África del Sur codifica en alguna manera esta jurisprudencia. Además, hay constituciones que no voy a profundizar, pero que hacen referencia en sus cláusulas de limitación de los derechos directamente al principio de proporcionalidad. Así, Suiza, es interesante mirar las fechas, la época. Suiza es la revisión total de 99, cuando se incorporó el principio. Grecia se incorporó con la revisión de 2001, aquí en esta parte, donde se habla de principio de proporcionalidad en la cláusula de limitación de derechos. Y por último, llegando hasta la Constitución de Túnez de 2014, cuya cláusula limitativa en el artículo 49, bajo esta influencia del derecho comparado, incorpora también el principio de proporcionalidad. Si seguimos con los textos muy rápidamente,
podemos mirar qué pasa en los tratados internacionales. Yo me limito al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Él no incorpora el principio de proporcionalidad, sino solamente esta cláusula que facilita de la sociedad democrática las limitaciones necesarias en una sociedad democrática, que facilita y facilitó en la práctica el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el principio de proporcionalidad. En 1999, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea incorporó directamente el principio de proporcionalidad en su cláusula limitativa. Así, estos son los textos normativos, pero los textos normativos han llegado más tarde que la jurisprudencia, porque el principio de proporcionalidad así pasó ahora, después de esta mirada a los textos normativos, paso al desarrollo en la jurisprudencia y sobre todo en la justicia constitucional. Como ya he dicho, el principio de proporcionalidad es la materia donde quizás se verifica la máxima convergencia entre las jurisprudencias, sea jurisprudencias nacionales, sea internacionales. Y el test mismo de proporcionalidad, es decir, no solamente el examen de proporcionalidad, sino la argumentación por etapas de esta evaluación en un verdadero test ha circulado en todo el mundo, con el efecto disciplinador y racionalizador del control de constitucionalidad. Esto es evidente si se compara, y no lo haré ahora por falta de tiempo, pero el juicio de razonabilidad en países como Estados Unidos, donde no se aplica el test de proporcionalidad, con el test mismo. Podemos apreciar, esta es mi visión, que el test de proporcionalidad tiene un efecto disciplinador y racionalizador. Claro, el principio de proporcionalidad en sí mismo se dirige al gobierno y al parlamento en toma de decisiones que afecten los derechos, la limitación de derechos, con la finalidad de introducir una cultura de justificación. Los poderes públicos, cuando limiten los derechos, tienen que justificarse. El test de proporcionalidad se desarrolla en un segundo momento, es decir, cuando los jueces tienen que revisar las medidas limitativas adoptadas por el gobierno y el parlamento. El principio, el test tiene su origen en Alemania y es más antiguo que la Constitución alemana. Se desarrolló en derecho administrativo prusiano ya en el siglo XIX, pero ha sido el Tribunal Constitucional, sobre todo empezando con el final de los años 50, aquí se menciona un caso muy conocido del 1958, me parece, sí. Ha sido el Tribunal Constitucional que ha utilizado el test. El test alemán es un test que se desarrolla en 4 etapas que pueden encontrar aquí en esta hoja, en esta página,
y que no voy a desarrollar en los detalles porque sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México, adoptaron este test y he encontrado decisiones del Tribunal Electoral que verdaderamente aplican y también explican las 4 etapas del test de manera muy, muy clara. Se imagino que hay una familiaridad en México con el test mismo. Así, primero, muy rápidamente, la finalidad legítima de la intervención limitativa, la idoneidad de la intervención para conseguir la finalidad. Tercero, el medio elegido tiene que ser lo más contenido posible, el más benigno posible frente a otras opciones. Y cuarto, la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, el balance, la ponderación, costes-beneficios. Esto como cuarta etapa. No desarrollo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aplicó este mismo test, ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque antes de terminar quiero presentar un caso que es un caso de la Corte Constitucional Italiana que me parece muy interesante porque por primera vez la Corte Constitucional Italiana utilizó el test de proporcionalidad según el modelo alemán en su decisión sobre la inconstitucionalidad de las leyes para las elecciones parlamentarias de 2014, una decisión muy conocida. Es decir, es muy interesante que por primera vez la Corte Constitucional utilizó el test en materia electoral. Y la Corte dice que sigue muchas jurisdicciones constitucionales europeas. Dice esto. Dice que está importando el test de la proporcionalidad en sus 4 etapas, aunque sean un poco, el orden sea diferente del orden de Alemania. Y aplica el test a la ley electoral de la Cámara de Diputados, que eran normas que querían favorecer como fin la formación de una adecuada mayoría parlamentaria, fin legítimo, y tenían una congruencia, porque todo el mecanismo, que es un mecanismo de premios electorales, era también un mecanismo adecuado. Pero lo que se verifica es que no se pasa el vínculo del menor sacrificio posible de los otros valores constitucionales protegidos, porque se atribuye este premio sin considerar un umbral mínimo de votos, así limitando demasiado el derecho de voto. Y en definitiva, se considera también que no es proporcional al objetivo perseguido porque se determina una compresión de la función representativa de la Asamblea y del derecho de voto excesiva. Por la ley electoral del Senado, no voy a desarrollarlo porque pienso que estoy para terminar mi tiempo. Es interesante porque aquí lo que no se pasa es el test de congruencia,
porque el premio de mayoría en el Senado se basaba en una escala regional y al final el resultado de los premios regionales, la suma, era casual y no era congruente para la finalidad de asegurar una mayoría parlamentaria clara y la gobernabilidad. Se aplica el test. Para terminar, que me parece de esta mirada comparada muy amplia sobre los textos constitucionales y quizá sin profundizar suficientemente la jurisprudencia, que pero espero muchos de ustedes ya conozcan con su experiencia mexicana. A mí me parece lo que ya adelantaba, que el test de proporcionalidad puede ayudar a sistematizar la jurisprudencia y cuando se habla de favorecer la cultura de la justificación, la proporcionalidad tiene que favorecer la cultura de la justificación por los poderes políticos. Cuando limitan un derecho, tienen que explicar por qué. Pero no solamente por los poderes políticos, son también los tribunales constitucionales que cuando utilizan el test de proporcionalidad se acomodan a esta cultura de justificación, porque tienen que estructurar su juicio, no solamente los argumentos, sino también el contenido. Y esta sistematización puede ayudar a gestionar las tensiones con los poderes políticos, con el legislador y el gobierno, las mayorías. El test de proporcionalidad puede favorecer un diálogo entre tribunales constitucionales y poder político. Y el test ofrece también la posibilidad de abrirse al diálogo que llamaría extrasistémico, porque puede favorecer el diálogo con otros tribunales constitucionales y también con los sistemas regionales de garantía de los derechos humanos, porque el tribunal, cuando tiene que justificar la proporcionalidad, tiene un interés a ampliar su mirada a lo que pasa en otros países, en otras democracias. Al final me parece que el test de proporcionalidad, esta ha sido también la experiencia italiana de un país que no tenía el test, tenía un juicio de racionalidad no sistematizado, pero el test puede ayudar también favoreciendo el control de la que se llamaría opinión pública constitucional sobre las decisiones judiciales, puede ayudar a fortalecer la legitimidad de la justicia constitucional frente a los demás poderes del Estado y frente a la opinión pública. Muchas gracias. Quizá he hablado demasiado, no lo sé. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora Tania Gropi. La verdad es que muy interesante ese comparativo que nos hizo sobre cómo se encuentra el principio de proporcionalidad en los diversos textos constitucionales de las constituciones de varios países, así como también muy interesante el caso de la Corte Constitucional Italiana, que utilizó por primera vez el test de proporcionalidad en la materia electoral y las conclusiones tan interesantes que nos compartió. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora le voy a ceder el uso de la voz a la doctora Laura Clérico. Adelante, por favor, doctora. Bueno, muchas gracias Gaby Rubalcaba, Alfonso Herrera y Jesús Ángel Alcalá por la invitación nuevamente, también a la escuela y al Tribunal Electoral. Y también agradezco a Tania, que me aligeró mucho la tarea porque hizo un mapeo muy interesante, entonces me permite a mí
detenerme en algunos puntos. También, por supuesto, quiero saludar a todas las personas que están aquí presentes y bueno, y a los que nos siguen por red, y espero que se encuentren bien, y aquellas personas que están pasando por estos momentos una situación difícil, ánimo, va a estar todo mejor. Bueno, paso ahora a presentar a compartir pantalla, ¿no? Puede ser, era una ventana. Sí, Y ahí está. ¿Ya lo tiene? Sí, Ok. ¿lo pueden ver ahí? A ver, ahí ya se ve. ¿Que pudiera Ok, ayudar a lo mejor un poco si lo agranda, doctora, mira abajo antes del Zoom? sí, Ahí. ahí está. Ahí está mucho mejor. A ver. Bueno, Ahora no se ¿sí? ve, pero ¿Se no se ve en ve? grande, pero se ve la presentación. Pero ¿no se ve en grande? No, Si hago... ¿Y ahí? no ha cambiado. Qué Bueno, pero sí raro. se ve la presentación, no se preocupe. Esperen. A ver, un momentito. Ahí se fue más chico. Ahí. Ahora sí, mejor, mucho mejor. Ok. Pero a Bueno, ver mi si se ven las presentación, siguientes por el Zoom. sí. Ahí va bien. Ahí está perfecto, gracias. Mi presentación, como se llama razonabilidad y proporcionalidad, los voy a invitar a hacer un ejercicio. Yo les presento estas ideas y ustedes tienen que tratar de formularse preguntas semejantes para el caso mexicano. Yo voy a utilizar como caso de estudio el caso argentino, pero sé que no es el único en la región latinoamericana, con lo cual me permito por eso invitarlas y invitarlos a hacer este ejercicio. En cuanto a la estructura de mi presentación, primero voy a hablar un poco del contexto de esta ponencia, luego algunas narrativas de partida, luego cómo, o sea, el origen del examen de proporcionalidad lo voy a relacionar con el examen de razonabilidad, lo voy a comparar con el examen de razonabilidad y las intensidades de control, y luego lo voy a comparar, bueno, luego voy a hacer algunas reflexiones acerca del futuro, o tal vez de qué podemos esperar de la aplicación de la estructura del examen de proporcionalidad en el contexto latinoamericano. Bueno, ahora lo tengo que achicar un poquitito porque si no, no lo leo yo. Tal vez esto, voy a usar la palabra esta porque me gusta, esto engancha con lo que decía Tania, porque Tania sostenía la tesis que decía que el examen de proporcionalidad era algo así, nos decía Tania, que es una tesis que varios sostienen, que es un producto, es una de las mayores, o sea, un constructo jurídico, podríamos decir, que es como la mayor, este constructo jurídico, el mayor, entre comillas, producto de exportación ¿no? Que ha sido receptado por varios ordenamientos jurídicos. Y también está la narrativa de la migración, ¿no? Que el examen de proporcionalidad se origina en Alemania y migra hacia todas partes del mundo. Siempre digo que que parece que tiene que migra con boleto de ida, pero a nadie le interesa mucho después cómo se recepta o no ese supuesto migrante cuando llega a otras, supuestamente a esas otras tierras. Yo desconfío bastante, no desconfío, quiero desafiar esa tesis. Quiero desafiar esa tesis y en todo caso decir que esa tesis opaca, que en todo caso había en cada uno de los estados que generalmente solemos trabajar, y en este caso latinoamericano, algunos exámenes que tenían fuertes parecidos de familia con el examen de proporcionalidad. Y por supuesto, eso es el examen de razonabilidad. No es ni más ni menos que eso. Por supuesto, sí que tiene algunas diferencias que vamos a ver, pero hay algo que tiene que ver con esto de exigir razones. Es decir, si vas a restringir el derecho por acción o por omisión,
quiero ver cuáles son esas razones. Y en todo caso, quiero desafiarte esas razones porque hay cuestiones relevantes que no tuviste en cuenta. Más o menos esa es el ida y vuelta cuando uno está aplicando el examen de proporcionalidad. Es exigir razones y someter esas razones a esos 3 exámenes. Idoneidad, medios alternativos menos lesivos y proporcionalidad en sentido estricto. Ahora, si esto es así, es exigir razones y someterlas a evaluación, esa idea en sí misma, es como decía Vicky Jackson, es bastante de sentido común y es una forma con la que nos solemos comunicar en la vida común también. O sea, esta es una forma de razonamiento práctico. Ahora, la diferencia es cuando esto se utiliza en forma sistemática, ¿no? Para evaluar restricciones a los derechos. Entonces ahí sí es la pregunta desde qué momento aparece en la historia esta forma de evaluar las restricciones a los derechos por acción o por omisión, porque esto para el contexto latinoamericano es muy importante, en el derecho constitucional y en el derecho constitucional comparado. Entonces, yo diría, bueno, podemos hablar de diferentes tipos de test. Por supuesto, el test de proporcionalidad a la alemana, el Reasonableness Test sudafricano en materia de derechos sociales, que también es bastante, como bastante estudiado, el examen categórico de los escrutinios de los Estados Unidos de Latinoamérica, pero sí lo que vemos es que menos se ha estudiado los diferentes exámenes de razonabilidad o proporcionalidad en el ámbito latinoamericano. Entonces ahí está mi punto de partida. ¿Qué pasa cuando entonces, en vez de mirar hacia el otro lado del charco, miramos hacia nuestro lado del charco y nos preguntamos qué había o qué hay en nuestras historias constitucionales acerca de esta idea de exigir razones y de someter esas razones a una evaluación más o menos estructurada? Y por supuesto aparece el examen de razonabilidad, pero no el Reasonableness Test a la inglesa, sino el examen de razonabilidad ya conteniendo algunos de los pasos del examen de proporcionalidad. Digo algunos, no todos. Y para esto tomo la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina. Les puedo citar el caso Ercolano contra Lanteri de Renshaw del año, creo que es 1933, donde se ve ahí que la Corte evalúa la restricción a la libertad de contratar a través de una ley del Congreso que establecía precios máximos a los alquileres de casa-habitación, porque había una necesidad de alquilar casa-habitación, es decir, casa para la vivienda. Había muy poca oferta de vivienda y mucha gente que se quedaba en la calle. Entonces el Congreso de la Nación aprueba una ley estableciendo un precio máximo a la casa-habitación, es decir, a la pieza que las personas querían alquilar para poder vivir con un techo. Entonces ahí, 1933, uno puede ver que la Corte sostiene la constitucionalidad de esta ley de alquiler que establecía un precio máximo y que la Corte sostiene es una justificación razonable a la libertad de contratar para garantizar el acceso a la vivienda a las poblaciones más, podríamos decir, vulnerables, a través del examen de idoneidad y una suerte de ponderación. O sea, por supuesto no habla de examen de proporcionalidad, habla, por supuesto, de razonabilidad y dialoga con la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si uno analiza esa justificación, puede reconstruir el examen de idoneidad y el examen de proporcionalidad en sentido estricto que contiene la ponderación. Entonces, esta sería como mi tesis, es decir, la tesis que vamos para, voy acá, me apuré en las filminas.
La primera tesis es la narrativa, a mi entender, esta narrativa de las migraciones y de todo eso se queda corta. Me parece en algún sentido que es mucho más compleja que lo que es más compleja, tiene las complejidades de saber, en todo caso, por qué si migra y es receptado tan fácilmente y por qué prende tan fácilmente. Bueno, prende tan fácilmente porque en los propios ordenamientos jurídicos ya había desarrollos de test donde se evalúa la justificación a la restricción por acción o por omisión de esos derechos. El test de proporcionalidad estándar ya lo presentó la doctora Groppi, Tania, y por supuesto lo pueden reconstruir como ustedes desean, como 3 pasos o como 4 pasos. En el caso de la jurisprudencia alemana suele reconstruirse como 3 pasos. Lo que pasa es que el examen de la legitimidad del fin se da por supuesto, ¿no?, como un presupuesto del examen de proporcionalidad, y entonces se dan estos 3 exámenes, ¿no? El de idoneidad, es decir, por ejemplo, si la limitación a la libertad de contratar a través de la ley de alquiler de precio máximo es idónea para satisfacer el fin estatal de que la gente tenga acceso a casa-habitación, si existían otros medios que promovieran ese fin, pero que a su vez no restringieran la libertad de contratar, y en todo caso, si no existían, entonces si la promoción del derecho al acceso a la vivienda de las poblaciones vulnerables tiene mucho más peso, ¿no?, de forma tal de justificar la restricción a la libertad de contratar de el propietario o la propietaria que tiene que aceptar un precio establecido por el Estado. Bueno, esta es la estructura. Acá yo traía un mapeo, pero esto no lo voy a pasar, así vamos a la tesis. Y que, entonces, para sostener esto que les digo, que había desarrollo ya en Latinoamérica acerca de lo que podríamos decir que es el examen de razonabilidad y que implicaba algunos pasos del examen de proporcionalidad, me baso en la obra de Juan Francisco Linares, que es un administrativista argentino, la primera edición es del año 1944, y él hace un estudio del examen de razonabilidad de las leyes, dialoga fuertemente con la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica de la época, pero recordemos, él era un administrativista. Ahora voy a volver sobre esto. ¿Cuál es la base del examen de razonabilidad en Argentina? Está en el artículo 28 de la Constitución de 1853. Es decir, la actual es la del 53, con la reforma del 60, con la reforma del 57 y con la reforma de 1994. Pero ya en la Constitución histórica había un artículo que dice: los principios, garantías y derechos reconocidas en los anteriores artículos, y ahora escuchen, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces, este autor, Juan Francisco Linares, decía que en este artículo, en el 28, había una garantía innominada, porque no estaba dicho en forma expresa, pero sí surgía de ahí, de razonabilidad de las leyes. Es decir, que cuando se establecían limitaciones a los derechos, se debía dar razones. Ahora, ¿qué estructura? La preocupación del autor era justamente esta preocupación por la exigencia de razones y también una preocupación por estructurar el examen. Cuando uno va a la obra de Juan Francisco Linares, entonces va a encontrar los 3 subexámenes. Va a encontrar lo que él llamaba el examen de adecuación técnica, o hoy lo llamaríamos de idoneidad, el examen de medios alternativos menos lesivos y el examen de lo que se llama razonabilidad en sentido estricto, funcional equivalente, uno podría decir, al examen de proporcionalidad. En cuanto al origen de este examen, él lo encontraba, me pasé esto, en 2.
En el derecho administrativo alemán, o como dijo la doctora Groppi, prusiano del siglo XIX, o sea, en el desarrollo del derecho administrativo, aquí hagan una nota a pie de página. Recuerdan siempre que en el derecho administrativo hablamos de facultades regladas y de facultades discrecionales, y el límite a las facultades discrecionales es justamente, digamos, las facultades discrecionales también requieren justificación del ejercicio de esas facultades, y la forma de determinar si hay justificación o no es a través de lo que antes llamaba examen de razonabilidad, y que fue, ahí está la pregunta, si va mutando o no hacia el examen de proporcionalidad, pero el origen está ahí, en parte en el derecho público. Y por el otro lado, Juan Francisco Linares lo veía en el derecho constitucional de los Estados Unidos. Por supuesto, no la proporcionalidad con la estructura que la conocemos en la actualidad, pero sí en el debido proceso material y en esa idea de evaluar las restricciones a los derechos. Y por supuesto, esta es otra de las cuestiones. Está dialogando, si escribió la obra en el año 1944, con la jurisprudencia vieja de los Estados Unidos, no con la actual ni con la de la década de los 70. Entonces, Linares ve, o cuando reconstruye, cuando hace una reconstrucción de lo que la jurisprudencia de la Corte Argentina, que por otra parte no es una Corte Constitucional, sino es una Corte Suprema, Judicial Review, al estilo de los Estados Unidos de Norteamérica, reconstruye los 3 exámenes. Ahora, ¿qué es lo que va a decir Linares? Y por eso digo yo que también tenía olfato. Linares distingue entre la estructura del examen y la intensidad con la cual se deben aplicar o no cada uno de esos pasos: idoneidad, medios alternativos y proporcionalidad en sentido estricto. ¿Entienden la diferencia? Es decir, una cosa es decir, exijo idoneidad, medios alternativos y proporcionalidad en sentido estricto. Y otra pregunta es, ¿pero qué tan exigente vas a ser en evaluar si en el caso concreto el medio es o no idóneo? ¿Qué tan exigente vas a ser para evaluar en el caso concreto si el medio alternativo es menos lesivo o no, y en proporcionalidad en sentido estricto? ¿Se entiende? O sea, 3 exámenes: la estructura, idoneidad, medios alternativos y proporcionalidad en sentido estricto, y arriba 3 intensidades de control: leve, medio y muy intensivo. Bueno, en parte veía esto, y él consideraba que el examen de medios alternativos menos lesivos era un examen muy intrusivo, o sea, que exigía, o sea, que podía llegar a implicar que el Poder Judicial interviniera mucho en la actividad del legislador. Por eso se inclinaba más que nada por el examen de idoneidad y por el examen de proporcionalidad en sentido estricto. Y acá tenemos que hacer una nota a pie de página. La jurisprudencia que está trabajando el autor era generalmente jurisprudencia que estaba más que nada relacionada a limitaciones a la libertad de contratar, al derecho de propiedad, etcétera, etcétera. No estaba relacionada al derecho como podría ser a la autonomía, a la asociación, etcétera. Entonces, es una jurisprudencia que estaba más referida a las libertades, entre comillas, económicas, y entonces ahí consideraba que, bueno, el legislador, había que reconocerle al legislador, digo, económicas o sociales, y que había que reconocerle como cierta, por decir así, como podríamos decir, no quiero usar la palabra margen, pero cierto espacio de acción. Pero lo estoy trabajando desde el punto de vista histórico, ¿no? No quiere decir que esto deba ser ahora, pero estoy reconstruyendo las discusiones que se daban en relación con la jurisprudencia argentina, lo que va desde la década del 30, calculen más o menos hasta la década de 1970. Pero entonces, ¿cuál sería la tesis? Hay algo ahí que tiene que ver con evaluar las razones que se dan o que se debieron haber dado para la restricción a los derechos, que implicaba, aunque no en forma estructurada,
aunque no con el nombre y apellido de proporcionalidad, por lo menos 2 de los test que estamos aplicando actualmente. Idoneidad, que en ese momento se lo llamaba de adecuación técnica, y proporcionalidad en sentido estricto. Hay algo interesante que nos tenemos que preguntar, porque estamos trabajando con Latinoamérica. Ustedes saben que en varios estados de la región tuvimos interrupciones constitucionales por dictaduras militares o dictaduras cívico-militares. Entonces, ¿qué pasa cuando recuperamos la democracia y esas cortes, o esa Corte Suprema, empezó a revisar la legislación la legislación anterior? Y especialmente en el caso argentino especialmente a partir de diciembre del año 1983. Una revisión de la jurisprudencia que va desde 1983 al año 1992 nos puede dar la pauta de que ahí se aplicaba el examen de razonabilidad. Pero no había ninguna, razonabilidad e incluso con idoneidad, con proporcionalidad en sentido estricto. Y había que desarmar ahí legislación que venía de normas que venían del gobierno autoritario. Entonces, hoy podemos decir que ahí el examen de razonabilidad fue utilizado justamente para desarmar esa legislación pidiendo razones. Pero el punto interesante aquí es que cuando se reconstruye esa jurisprudencia, el punto fuerte no es lo metodológico. La proporcionalidad es una preocupación por lo metodológico más que nada. Ahí cuando se reconstruye esa jurisprudencia, se la reconstruye en términos de qué teorías estupefacientes que prohibía la aportación de estupefacientes para fines de consumo personal. Y entonces cuando uno se pregunta, ¿y sobre la base de qué? Bueno, sobre la base de la autonomía. Y si se restringía la autonomía de la persona utilizando razones de tipo perfeccionistas o algo parecido, entonces se aplicaba un examen bien intensivo de razonabilidad y ahí la Corte entraba a controlar fuertemente las razones o sin razones de esa restricción y muchas de las veces declarando la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, vemos esto aquí digo, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Aquí estoy diciendo el fuerte o la discusión de la doctrina constitucional o de la filosofía del derecho en esa época no estaba en lo metodológico, no les preocupaba lo metodológico. Naturalizaban que la forma de aplicar fuese a través del examen de razonabilidad que se parecía en muchos de sus pasos al de la proporcionalidad. El foco estaba puesto en qué teorías materiales de los derechos motorizaban o no, motorizaban o no esa jurisprudencia. Entonces, después tenemos un problema con el cambio de la jurisprudencia, pero lo que les quiero decir entonces es eso, ¿no? O sea, no en todos los ordenamientos jurídicos el foco va a estar puesto en lo metodológico. En algunos ordenamientos jurídicos el foco puede estar puesto en la discusión sobre teorías materiales que justifican o no un examen más o menos intensivo de la evaluación a la justificación por acción o por omisión de la restricción a un derecho. Hoy vamos a ver, si vuelvo sobre la jurisprudencia de Argentina, es ahí toda una disputa acerca de si se aplican los 3 pasos del examen de razonabilidad o solo 2. Y hay como una cierta tendencia. Cuando se trata de un examen intensivo de evaluar para un examen intensivo de evaluación de la restricción a los derechos, que está dado por el tipo de derecho que se restringe, podemos reconstruir los 3 exámenes claramente. Ahora, en otros supuestos, cuando por ejemplo se tratan de
supuestas restricciones a las libertades económicas, ahí la jurisprudencia de la Corte se puede reconstruir como que aplica idoneidad y proporcionalidad y medios alternativos, es un poquito más difuso. Pero en todo caso, y ahora sí llego a la parte de... En todo caso, lo que quiero decir también es que tenemos un desarrollo del examen de razonabilidad y proporcionalidad en supuestos que en el caso europeo no tienen tanto interés o no son, o sea, no les parece muy interesante, pero que para el contexto latinoamericano es fundamental, que es la prohibición de regresión arbitraria, es decir, cuando una legislación, por ejemplo, en materia social, vuelve sobre un contenido ganado sobre un derecho social, vemos que en la región las Cortes utilizan el examen de prohibición de regresión arbitraria, el examen de prohibición de insuficiencia y de omisión, y lo que es bien interesante en nuestra región es que se ve en parte de la aplicación de la estructura de la proporcionalidad en el examen de desigualdad estructural e interseccionado y en el tema de la situación de vulnerabilidad. Para ir cerrando, particularidades de lo que, tal vez esto no sea ya en el caso mexicano porque es más estructurado en el caso mexicano. Pero en otras partes de la región el examen de evaluación de las razones que justifican o no la restricción a un derecho por acción o por omisión, no siempre se está estructurado por adelantado. Esta es, en términos de derecho comparado, una diferencia, ¿no? El examen estructurado del derecho alemán o de la Corte Constitucional colombiana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es estructurado y por adelantado nos dicen cuáles son los 3 o 4 pasos que van a aplicar. En el caso de la Corte Argentina no lo dice por adelantado, hay que reconstruirlo después. ¿Se entiende esto? Esto es una diferencia bien interesante porque por supuesto, es mucho más fácil en términos de finalidad pedagógica el que es estructurado por adelantado, en comparación con aquel que no está estructurado, pero que se puede reconstruir luego, ¿no? El segundo punto es que, por ejemplo, en el caso alemán, la aplicación del examen de proporcionalidad, podríamos decir, es sistemática. Siempre se aplica el mismo examen cuando se están restringiendo derechos. En el caso argentino no siempre se aplica el mismo examen cuando se están restringiendo derechos. Entonces, esto en términos de derecho comparado es una pregunta, ¿no? ¿Qué nos está diciendo cuando un tribunal en forma sistemática siempre aplica el mismo examen? ¿Qué nos está diciendo cuando un tribunal en forma sistemática no aplica el mismo examen? Otra de las acá me pasé, disculpen que espere que quiero decir, otra de las diferencias. En el caso alemán, el examen es excluyente, es decir, si el medio no es idóneo, no pasan a medio alternativo ni pasan a proporcionalidad en sentido estricto. No tiene justificación. Si es idóneo, pasan a medios alternativos menos lesivos y si es necesario, pasa este examen, pasan a proporcionalidad en sentido estricto. La secuencia cuenta ahí. Entonces la gran pregunta es, ¿qué nos está diciendo esa jurisprudencia cuando lo leemos en términos de narrativa? Que la secuencia sea excluyente. Otra de las características es esto de las intensidades de control. Y eso a mí me llama poderosamente la atención, porque cuando se habla del examen estructurado de proporcionalidad, se lo reconstruye el alemán, me llama poderosamente la atención que no se reconstruyan a su vez las intensidades de control, porque en Alemania también hay intensidades de control, y el leading case ahí es
es un fallo que está publicado en el tomo 50, ¿no? No me acuerdo el nombre en castellano, pero sí en alemán. Pero no importa, pero ellos también reconocen 3 diferentes niveles de intensidad de aplicación del examen de proporcionalidad. Sin embargo, esto nos debería también llamar la atención porque cuando se habla del examen de proporcionalidad en general, no se hace referencia a las intensidades de control, leve, medio y estricto, que también está presente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. La doctora Groppi citó, por ejemplo, a Robert Alexi. El examen de proporcionalidad está en la teoría de los derechos fundamentales en el primer capítulo, pero en el último desde el principio, pero que pueda ser reconstruido. Entonces, si esto es así, como yo les digo, quiere decir que en realidad nuestras cortes no están importando nada, no están importando nada. En realidad lo que están haciendo es, están interactuando, porque había algo de las narrativas que vienen de esa historia constitucional, de ese derecho constitucional, que le permite fácilmente interactuar o dialogar con ese examen estructurado de proporcionalidad, porque después de todo no era tan extraño y no era tan extraño como parece ser. Sí hay cosas extrañas, pero eso no parece llamar tanto la atención y parece ser menos explorado, es cuáles son las condiciones materiales que hacen posible que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán siga aplicando ese examen y no se sienta en algún sentido tan vinculado a los precedentes que puede llegar a generar su propia jurisprudencia. Sin embargo, sigue siendo una jurisprudencia muy estable, ¿no? Entonces sería, ¿cuáles son las condiciones materiales que hace que eso sea posible? Porque en otros lados, el examen de proporcionalidad, aunque tenga la misma estructura, no funciona igual. Entonces es porque tal vez, ¿no?, esas condiciones materiales sean diferentes y, bueno, eso para el derecho constitucional comparado, para la historia constitucional, es muy interesante. Y mi última pregunta tiene que ver con algo que estamos explorando con Francisca Pou, que es una constitucionalista que ustedes conocen, mexicana, española mexicana, y con Esteban Restrepo de Colombia, es ¿en qué medida en nuestro contexto el examen de proporcionalidad puede ser transformador? ¿Y cómo lo estamos pensando esto? ¿Ser transformador para qué? Bueno, para mejorar la situación para sacar a los colectivos que se encuentran en situación de desventaja estructural. Y ahí vemos, o tenemos cierta hipótesis referido a que esto de exigir razones, ¿no?, puede ser empoderador para esta, y creemos que sí, que puede ser, o por lo menos creo yo que sí, que puede ser empoderador, otorgar esta herramienta, ¿no?, para justamente desafiar aquellas restricciones a los derechos que están basadas en razones que no tomaron como relevante la desigualdad de facto de los colectivos o de las millones de personas que siguen viviendo en nuestro continente, en la pobreza, en la exclusión, etc. Bueno, esto es lo que les planteo para abrir el curso y no para cerrarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, querida doctora Clérico. Agradecemos que nos hizo sobre las narrativas de su partida y sus clasificaciones y las variaciones sobre la exigencia de justificación del principio de proporcionalidad, así como el examen de razonabilidad en el derecho constitucional argentino y así como también el examen de razonabilidad y las
intensidades de control. Y bueno, pues tenemos una última ronda de conclusiones antes de pasar a las preguntas y respuestas. Por 5 minutos les voy a ceder el uso de la voz en el mismo orden. Entonces comenzamos con la doctora Tania Groppi. Adelante, por favor, doctora. Muy bien, gracias. Sí, muy interesante la intervención de la doctora Clérico, sea sobre Argentina, sea también la mirada histórica, me parece, porque verdaderamente tenemos que subrayar que si miramos al test de proporcionalidad, así sí, claro que el test mismo tiene esta tradición alemana, pero ha sido una manera de articular y quizá tenemos que preguntarnos lo que un poco he intentado yo también hacer, la diferencia entre tener un test estructurado y tener, sino, el normal control de razonabilidad. Y ha sido muy interesante la puesta de manifiesto que este control de razonabilidad siempre quizá ha existido desde que existe el Estado de Derecho. Así es algo que está incorporado al Estado de Derecho dentro del control de la discrecionalidad administrativa. En realidad, en todos los países, imagino, y eso también es la experiencia del Consejo de Estado de Italia y de Francia, se ha desarrollado este control sobre la discrecionalidad administrativa en la forma de la razonabilidad. Pero lo que verdaderamente hoy tenemos que preguntarnos es qué añade el test estructurado. Así, esto me parece un punto muy importante. Y segundo, algo que quiero añadir, algo que quizás se ha quedado un poco más en la sombra, si queremos, que es donde se buscan y donde se pueden encontrar estas justificaciones en los actos legislativos. Perspectiva de las víctimas, de las personas afectadas por esa restricción y especialmente desde la perspectiva de, yo insisto con esto, desde la perspectiva de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en situación de desigualdad estructural. Y entonces justamente explorar esto, si esta es una herramienta emancipadora. ¿Se entiende esto? Es una herramienta que permite desafiar en forma fuerte las restricciones a esos derechos por acción o por omisión, porque las voces de esos colectivos o de esas colectivas no han sido escuchadas en forma eficaz. ¿Sí? Entonces, esto es una pregunta que me parece interesante y me parece interesante relacionarla con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte usa mucho este test y lo usa, y si nosotros reconstruimos la jurisprudencia de la Corte, en realidad la mayor cantidad de casos, las víctimas o el contexto de esas víctimas tienen que ver con personas que se encuentran en situación de desigualdad estructural o en situación de vulnerabilidad. Entonces sería justamente interesante plantear esa pregunta. ¿Qué función ha cumplido el examen estructurado o el test estructurado de los 3 pasos o de la proporcionalidad para, de alguna manera, empoderar las voces de las personas que se encuentran en situación de desigualdad estructural y o en situación de vulnerabilidad, como ahora agregó la Corte Interamericana, de desigualdad estructural interseccionada? Entonces, creo yo que esto también se relaciona un poco con el libro que publicaron el año pasado, ¿no? Ese libro viene al dedillo para eso, ¿no? Sería preguntarle a cada, y para la gente que nos está escuchando por la web, Gaby, después te voy a pedir que
que hables del título de este libro, porque justamente se trata de evaluar la legislación en materia electoral a la luz, ¿no? ¿Qué efecto desproporcionado a la luz del contexto en el que viven esos colectivos, ¿no? Tiene esa legislación? Entonces, ¿qué efecto tiene en relación con las personas que viven en situación de calle y que por no tener domicilio no pueden votar? Entonces, ¿no? O sea, y ve justamente qué efecto tiene esa legislación que en principio parece neutral, pero que desde el vamos está excluyendo a las personas que viven en situación de calle, y entonces la respuesta a esto es, bueno, esas personas no fueron sido consideradas, la situación de esa persona no fue considerada en la legislación. Entonces hay que establecer un medio, hay medios alternativos para que esas personas puedan votar, otorgarle un domicilio, ¿no? Un domicilio que ustedes regularon con, no me acuerdo bien el nombre, pero de forma tal de posibilidad dar nada más ni nada menos que el derecho a la participación básica, el derecho al voto, ¿no? Entonces, ese ejercicio creo yo que sería interesante para este curso que ustedes se plantearan, ¿no? El efecto, o sea, la utilización del examen estructurado como una herramienta emancipadora para dar voz a los que no, a las y los que no tienen voces. O sea, que tienen pero que no son escuchados. Muchas gracias, querida doctora. Efectivamente es un libro interesante de la autoría del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y Mara Gómez, que habla sobre los grupos vulnerables y la justicia electoral. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas que ya nos hicieron llegar, sobre todo de las redes sociales, por si las voy a ir haciendo, por si en lo que las hago y las contestan, alguien de aquí de la plataforma se anima a hacer alguna pregunta. Hay una pregunta que ahorita ya contestó la doctora Clérico sobre las condiciones para saber si la norma es proporcional. Y bueno, esa creo que ya quedó. Y tenemos otras 3 preguntas. Una va en específico para la doctora Tania Groppi. Dice, usted ha señalado que el test de proporcionalidad nació en el derecho administrativo prusiano. ¿Por qué fue esto? ¿Qué situación o circunstancias llevó al nacimiento del test en ese país? Es que al final, aunque hay las varias etapas que se desarrollan, pero al final llegamos a la proporcionalidad en sentido estricto. Y allí es un poco como volver al punto de partida, porque ahí donde verdaderamente se hace este balance, al final no se le deja al juez un gran margen de discrecionalidad que es de alguna manera inevitable. Así me parece que hay una diferencia porque el test intenta hacer más claros los argumentos, pero al final volvemos un poco al mismo punto, que es imposible quitarle al juez un margen de discrecionalidad, al juez esta vez, no al legislador. Muchas gracias, doctora Tania Groppi. Bueno, le cedo ahora el uso de la voz a la doctora Laura Clérico. Por favor, adelante, doctora. Doctora, su micrófono. Bueno, gracias Gaby, gracias Tania. Tal vez, no sé si me acuerdo todas las preguntas, pero la referencia que hacía la razonabilidad jurídica en general de Perelman y de Armio, o sea, razonabilidad es mucho, parecía, en un sentido, como ellos lo utilizan, razonabilidad es mucho más amplio que proporcionalidad,
¿no? Entonces, proporcionalidad sería como un caso dentro de razonabilidad más amplio. Así podría reconstruirlo, pero la respuesta llevaría mucho más tiempo, pero así podría reconstruirlo. Luego, otra de las personas nos preguntó cuál es la diferencia entre el examen o el test intensivo o de escrutinio intensivo de los Estados Unidos de Norteamérica y el test de proporcionalidad. Y yo ahí había traído una filmina, ¿puedo compartir? Sí, adelante, doctora. A ver si la encuentro. Déjenme, ¿dónde estaba? Acá. Miren, ahí la ven. Todavía no se ve. ¿Ahí? Ah, porque no compartí pantalla. No, ajá, tiene que decir presentar ahora y ahora sí. Ok. Presentar ahora una ventana, ¿no? Ajá. Ok. Y ahí Y lo comparto. Sí, ahí lo seleccionas. comparto. Miren, Ahí está ya. Se está bien, acá tenemos, ahí. ahí se ve, tenemos los 3 exámenes, ¿no? Si quieren le agregan el cual, o sea, idoneidad, medios alternativos y proporcionalidad en sentido estricto, ¿sí? El examen intensivo implica idoneidad, medios alternativos y proporcionalidad en sentido estricto y aplicado en forma bien intensiva. Es decir, el examen estricto que nos preguntaban implica que, y aparte implica muchas otras cosas más, porque en los Estados Unidos implica cuando se aplica ese examen que se parte de la presunción de inconstitucionalidad de la norma que restringe el derecho, la medida debe ser necesaria, es decir, que debe ser la única para que podía ser implementada para la promoción de ese fin estatal, y aparte el fin estatal que justifica la restricción a ese derecho debe ser insoslayable, imperioso, es decir, casi siempre imposible de justificar. Bueno, si uno reconstruye esa argumentación, ve los 3 pasos, aunque no lo llamen así, pero ve a esos 3 pasos aplicados en forma bien intensiva. La diferencia con el examen de y en ese punto algunas y algunos autores dicen el examen estructurado de proporcionalidad se parece al al examen estricto, ¿no? Al escrutinio estricto del norteamericano. Algunas autoras y autores sostienen eso. Lo que pasa es que la diferencia con el examen estructurado de proporcionalidad es que siempre se aplican estos 3 pasos. No importa qué derecho se esté restringiendo, siempre se aplican estos 3 pasos. En cambio, en el examen, diría yo, y aparte de esa doctrina que dice que son muy parecidos, pero solo el intensivo de los Estados Unidos, o el escrutinio intensivo, el más intensivo, con el examen de proporcionalidad, pero solo el tercero, no el leve de los Estados Unidos, no el de mera racionalidad, ni el intermedio, solo el último. En cambio, en el examen estructurado de proporcionalidad, no importa qué intensidad se aplique, siempre se estructura la argumentación con estos 3 pasos. Muchas gracias, doctora. No, la respuesta a esa, y la otra pregunta ya la resolvió respondió, ¿no? La doctora Tania diciendo que era sobre en el derecho administrativo, pero claro, eso debe ser así, ¿no? Porque como decía Tania, la facultad discrecional de la administración no puede implicar arbitrariedad. Entonces hay que dar razones. Y cuando la administración empezaba a dar razones, o cuando se le exigía razones, la primera pregunta es, pero ¿pudiste haber hecho esto sin restringir tanto el derecho, ¿no? que se ha visto afectado? Y cuando uno empieza a argumentar de esa manera, ya supuso el examen de idoneidad, o sea, lo pudiste haber hecho de otra forma,
sin haber restringido tanto el interés de la comunidad o de las afectadas. Entonces ya implica medios alternativos. Idoneidad está presupuesto y bueno, después entonces vendrá el tercero, pero en el derecho público en el derecho administrativo estaba esta idea, pero no tan estructurada. Esa sería la respuesta. Pero sí está el germen ahí, ¿no? De tener que dar razones cuando se ejercen facultades que son discrecionales. Muchas gracias, doctora Clérico. Pues la verdad es que les agradezco a las dos, la verdad, muy interesante este conversatorio inicial sobre el origen del test o examen de proporcionalidad en la justicia constitucional. Y bueno, pues les voy a pedir a todas y a todos que le demos un fuerte aplauso a las dos doctoras por tan excelente conversatorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de nuestras redes sociales. Gracias, doctora Laura Clérico. Gracias, doctora Tania Groppi. Y esperamos tenerlas próximamente y esperamos que ojalá y se pueda de manera personal acá en México. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, un gusto. Sí, gracias. Chao, Laura. Chao, Gracias. Tania.